Enresado porque el equipo económico del gobierno nacional medio que se ha mudado a Washington la semana pasada con la misión de conseguir dólares frescos. Hubo foto, hubo agradecimiento a Bessent, pero se están demorando algunos anuncios. No hay muchas noticias ni muchos detalles al respecto. Es por Salvo este anuncio del jueves de que lograron venderle a Bessent ese excremento que emiten los políticos chorros argentinos, ¿no? Que es un no anuncio en realidad, o sea... Esta compra de pesos por parte del Tesoro de los Estados Unidos con este fondo de estabilización, que es lo que pueden, lo que hoy están festejando, como si fuera un campeonato, cuando es un parche más de los tantos que venimos viendo que tiene el gobierno. Y esta novedad, porque uno estaba más acostumbrado a ver mendigar a funcionarios de algunos equipos económicos al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial. Ahora hablamos directamente del Tesoro de los Estados Unidos, que fue muy además criticado por espacios como el New York Times, señalando algunos intereses que habría detrás de eso. Toda una trama que siempre nos resulta... La bancada demócrata poniendo fragmentos del recital de Milei del otro día diciendo a esta gente le estamos dando plata. Exactamente. Y en el medio algún agite de rumores, renacen los rumores de la dolarización, como alguna suerte de conejo de la galera que el gobierno, al menos en términos de anuncio, podría sacar en este tramo final de campaña. Para ver qué hay detrás de todo esto, porque es mucho, porque no sabemos, porque es complejo. Tenemos del otro lado, que tiene la amabilidad de atendernos, a Adrián Aciaín, Andrés Aciaín, economista, director del CESO, licenciado en Economía de la UBA, doctor en Ciencias Sociales y profesor de Macroeconomía de la UNDAV. ¿Qué tal, Adrián? Andrés, otra vez te rebautí. Tenemos un Adrián acá que tiene una presencia muy... y por eso que tal vez se confundan. ¿Qué tal, Andrés? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bien, con muchas preguntas, como habrás visto por la introducción, porque uno ve todas estas señales y dice, ¿qué está pasando? Y se blanqueó un poco la situación, directamente ya dirigen la política económica desde Washington, ¿no? Sí, con un fueron disminuyendo los intermediarios, ¿no? Claro. Como que ya, ¿para qué tantos intermediarios? Pero esto que decían, una novedad histórica. ¿Están comprando pesos ellos? Sí, una novedad histórica, la verdad que hay que decir, no sé qué nos habrán pedido a cambio, ¿no? Lindo momento para que vuelva Duhalde, ¿no? Que le diga a Scott Bessent, el que depositó pesos, recibirá pesos. Sí. El único que le hizo caso a Caputo en comprar campeón, comprar, digamos. Pero al revés, ¿no? Y vino del Tesoro y compró pesos diciendo que estaban baratos, que los iba a vender caro. Bueno, la verdad que sí, si uno no supiera que detrás de eso hay acuerdos y negociaciones que seguramente comprometen muchos intereses del país en términos más estructurales, ¿no? Como esta idea de desplazar a China en un montón de inversiones, en sectores, más no sabemos qué puede pasar. Pero sabemos en política exterior cosas como apoyar el genocidio en Israel, digamos, un montón de cosas que tienen que ver con un vínculo geopolítico con Estados Unidos e Israel. Obviamente, que vengan y pongan los dólares para comprar pesos sin ni siquiera tomar deuda ni nada, una bendición. Ojalá eso siga así eternamente. Pero sabemos que no. Es una señal, igual, una señal de apoyo que la idea es, me imagino yo, que con una intervención puntual tratar de generar calma en el mercado. Yo lo que creo que se equivocan en la idea de que esto va a generar calma, sino que para mí lo que va a generar es, apurémonos a comprar porque de acá hasta las elecciones la pone Bessent. Claro. Es el todo el que quiera, tengo un peso, tengo de todo, sí, todo el que tiene un peso en el momento de comprar, que la pone Bessent y después de octubre evalúan, entonces un poco después de las elecciones evalúan, entonces por eso yo no creo que traiga calma, porque la idea y la sensación de todos es que todo esto es para llegar a las elecciones, entonces mira, apareció uno que la va a poner, bueno, genial, compren todos, ojalá sea así, porque en vez de perder reserva o tomar deuda, bueno, es una genial inversión de Donald Trump y Bessent, bienvenida sea. Andrés, bien, una de las preguntas que uno se hace, bueno, ¿qué pasa después con esos pesos que ellos se quedan, que incluso pensándolo a posteriori del
2027 en caso que viniera un gobierno que no les gusta, qué posibilidades de intervenir y condicionar y dinamitar la economía argentina tienen, más que cuando empezaron a aparecer algunos legajos o un poco el prontuario de este muchacho Bessent, aparece que fue, digamos, el que hizo, siempre obviamente se le adjudica a Soros que fue el inversor, pero que fue el trader en aquella apuesta de Soros contra la libra esterlina, ¿no? ¿Qué posibilidades después tiene de que, digo, si lo hicieron con la libra esterlina, qué podemos esperar del peso? Nada, no tiene una posibilidad, compró pesos. Después lo que pudo hacer, en todo caso, en los baños de la Secretaría del Tesoro, poner pesos en vez de rollo de papel higiénico. No puede hacer nada. ¿Qué va a hacer? ¿Una corrida contra quién? Si tiene pesos, ¿qué puede hacer? Venderlo a mal precio. Va a perder plata, pero a ella no le importa. Imagínate, tiene la máquina de imprimir los dólares. ¿Qué le importa? Ellos están asegurándose un interés geopolítico, estratégico, porque hoy día la región, todas las principales economías y gobiernos que no están alineados con Estados Unidos, están en un conflicto con Lula, porque están interviniendo, queriendo meterse en los asuntos internos de los países como un desparpajo, como uno se veía desde la época del imperialismo, no sé, de Monroe. Entonces están diciendo que la justicia brasileña no puede enjuiciar a un presidente que quiso hacer un golpe de Estado, se meten en asuntos internos a un punto vergonzante, pero tienen a México, tienen Colombia, Venezuela, Brasil, por nombrarte las más grandes economías de toda la región, bastante con gobiernos que no están para nada alineados con Estados Unidos, que tienen relaciones fuertes con China, con Rusia. Entonces ellos, el interés de ellos es geopolítico, si no, eso que compraron pesos porque estaban baratos es una idiotez para la interna norteamericana, ¿no? Pero la realidad es que están metiéndole todo para salvar a Milei, porque aparte si cae Milei, no solo pierden la base que lograron en Argentina, que es un país grande, de los países grandes de la región, el único que está alineado con ellos, sino que también todos los nuevos partidos de ultraderecha que habían surgido con un esquema a lo Milei, digamos, en distintos lugares de la región, se verían muy debilitados. Entonces sería un retroceso importante para Estados Unidos y sobre todo para los republicanos de Trump. Entonces yo creo que el interés es básicamente geopolítico, ¿no? Uh-huh. Lo otro es para calmar la interna norteamericana, porque dicen, mirá, los locos estos vinculados al narcotráfico, encima van y hunden un botecito de pescadores de Venezuela diciendo que son narcotraficantes y después le dan plata a un partido que gobierna un país con su principal candidato estaba financiado por grupos narcos, ¿no? Entonces es tanta, digamos, la hipocresía y la vergüenza de los intereses norteamericanos y cómo se defienden en esta situación, que por eso salen a hacer ese tipo de declaraciones, que compraron peso barato. Pero no le da ningún poder de nada esto, ¿no? De comprar peso directamente. Después ya si son créditos, sí, pues te condiciona a futuro. Andrés, ¿en qué posición nos deja esto? Pienso, utópicamente, en algún momento vuelve a gobernar un gobierno nacional y popular, ¿no? Y dice, bueno, estamos en esta situación, hay que salir de acá. ¿Será posible? No cambia nada, porque ellos compraron peso, no hicieron nada. Eso no cambia nada. No, pero no nosotros solamente estamos jodidos. Gane quien gane, estamos jodidos, no por eso, sino por la deuda que tomó Macri. Exacto. Que todavía esto no empeora esa situación, digamos. Por ahora no, porque no es que dieron un crédito, fueron y compraron peso. Genial, seguí comprando. Campeón. Que compren todo lo que puedan, eso sí, ojalá. Bien. Eso no, digamos, el tema es cuando te dan plata prestada, como fue el crédito del FMI, sí, donde Argentina ya tenía un crédito de 45.000 impagable, le dieron 20.000 más a Milei, sabiendo que no puede pagar. Eso, el gobierno que asuma va, mira, gane quien gane y cómo vaya la elección, y si siga Milei, la deuda se va a reestructurar, porque no hay con qué pagarla, no hay acceso a los mercados. Entonces el tema es quién la negocia y en qué condiciones. Si la negocia Milei, todos los funcionarios de ellos son representantes de los intereses de los acreedores. Son los que manejan el Ministerio de Economía, Sturzenegger, Caputo, son toda gente que trabaja para bancos, son los acreedores. Entonces ellos van a hacer una reestructuración que llaman amigable, que es, te debo $1, no tengo para pagarte, te doy un bono que dice te debo 5, y multiplican la deuda por 5 y la patean para adelante. Eso es lo que van a hacer en el caso de que continúen en el gobierno el año que viene, porque no tienen con qué pagar. Si no logran continuar en el gobierno, porque la situación económica se desmadra y ya no le da la nafta, cualquier otro que asume va a tener que encarar una reestructuración. Será más dura si defiende los intereses nacionales, con quita, etcétera, pero bueno, el tema de ahí va a haber una reestructuración
Y con el FMI va a haber una negociación política, porque los dos créditos que dio el FMI fueron políticos, no fueron créditos económicos. Sí. Se lo dieron al gobierno del signo liberal, en una alianza de Trump con esos sectores. Entonces eso se tiene que discutir políticamente, es la posición que tiene que tener cualquier gobierno que se sienta a negociar con el FMI. Y lo que hay que decirle es: no te vamos a pagar, dame más plata y te lo pedaleo, o entras en una maraña de que ya te quiero pagar, cuando junte la plata te la doy y no le pagás. Andrés, básicamente no hay mucha vuelta. En términos económicos, parecería que en un contexto donde la mayoría de la gente llega cada vez menos a fin de mes, donde suben los servicios, donde pasan un montón de cosas que son fáciles de ver y de palpar en la calle, más allá del núcleo que apoya a este gobierno desde una cuestión ideológica y que lo apoyará en cualquier contexto, hay todo otro sector de la población que todavía mantiene esperanzas o reconoce, por contraste, porque tampoco estamos bien en ese sentido, como mérito económico, el descenso de la inflación. El descenso de la inflación en términos comparativos, al menos con la experiencia de la que veníamos. Te lo pregunto en particular porque vos tenés un libro, Inflación, una costumbre argentina, y bueno, te hemos escuchado más de una vez desarrollar no solo respecto a las causas, sino al impacto que eso genera en la vida, en la organización de una sociedad. ¿Crees que eso puede perdurar? Es decir, este último haz que le queda al gobierno para sostener el apoyo de algunos sectores, que es el haber disminuido la inflación, aun cuando la guita por ahí alcance menos que con inflación todavía. ¿Pensás que en este esquema puede sostenerse? Le sacó un cero, digamos. La asumió en 200, cuando asumió y devaluó, le llegó un pico de un 270, 180% anual. La bajó a un 25, 30, 35, hay que ver ahora a cuánto sube el índice el próximo mes. Ese es el gran mérito, no le diría un as, pero sí, no sé, un 7 de oro, 3. Lo que tiene para exhibir, digamos. Tiene para jugar algo, digamos. Una carta que le queda es la única, más o menos, para jugar. El tema es que está en la segunda mano. Pero vos estás diciendo que, perdón, porque todavía faltan 2 años para la tercera mano. Y vos estás diciendo que tenemos que esperar una devaluación después de las elecciones, con lo cual esa carta también se estaría cerca de diluirse. Y esa carta se va a debilitar. Yo no creo igual que la devaluación lleve la inflación a los niveles de antes, porque las condiciones son distintas. Hay un deterioro de la situación económica salarial, la capacidad de respuesta sindical es un poco más baja, las empresas también, la apertura económica la debilita la capacidad de pasar a precio, va a haber con la devaluación un ajuste, o sea que también el poder de compra va a estar resentido, entonces el traslado a precio no va a ser tan brusco como en otros momentos, pero bueno, hay que ver, ¿no? Si se le descontrola el dólar mal, sí. Si ahora, se espiraliza, sí. Ahora si es un salto de un 30-50% y lo contienen, yo creo que el impacto inflacionario va a ser menor, pero va a ser importante. Vamos a tener una suba de la tasa de inflación de unos par de meses seguro. No, uno lo que viene viendo es que estas cartas que le vienen dando, porque no son, que las usan pareciera para matar, no sé, si tienen un 7 de oro, decís vos, lo usan para matar un 4, ¿no? Porque no hay cartas... Es un 4, pero un ancho fal. No, por lo que digo, pareciera que no hay, incluso ancho de espada, pareciera que no hay ancho que le alcance, porque todo el tiempo están pidiendo cartas nuevas. Sí, porque el esquema económico, por un lado el esquema económico no es sustentable en sí mismo, digamos. Tiene las cuentas externas en rojo y basa el programa de apreciación, de paralización con abaratar el dólar, y bueno, y eso todavía le deteriora aún más el saldo externo. Ahí es como la serpiente que se come la cola. Aparte de que hay una deuda que con cualquier esquema económico es inviable, ¿no? Porque el nivel de deuda que dejaron en la Argentina es inviable bajo cualquier esquema económico, no importa, poner el dólar donde quieran no lo van a poder pagar. Entonces se le suma a este problema más estructural un esquema económico de corto plazo que es inviable, ¿no? La economía para sostenerse sin pagar la deuda, pero para sostenerse el balance externo tiene que tener un nivel de actividad interna muy bajo, ¿no? Como los primeros meses de Milei. Ni bien levantó un poquito la actividad económica, eso se le fue al rojo todo. Porque levanta el consumo, la producción, y eso trae más importación, el dólar está barato, la apertura, el turismo afuera, enseguida te come todo el saldo externo. Aparte de que nunca vas a poder pagar la deuda, eso hay que refinanciarlo, renegociarlo, reestructurarlo o mandarlo a que cobren
el día del arquero, digamos, depende de la estrategia del gobierno de turno, ¿no? Hay un problema estructural que es endeudaron a la Argentina a propósito durante la gestión Macri en 2 años de una manera tal que por generaciones no se pueda pagar la deuda, porque fue una estrategia para mantener a Argentina condicionada internacionalmente, una estrategia compartida de intereses internacionales, básicamente Estados Unidos, para tener influencia geopolítica, con élites locales que ven en la custodia norteamericana una forma de reasegurar su sector de poder local. Eso fue el gobierno de Macri, hicieron la trampa, la legitimó Alberto cuando negoció con el FMI y aceptó sin chistar la deuda y tomó un nuevo crédito, y ahí estamos entrampados ahora, gane quien gane, gobierno como gobierno, y ponga el dólar en el valor que ponga. Retomando lo que decías de la implicancia geopolítica de todo esto y recordando alguna declaración incómoda por parte del propio gobierno, tratando de bajarle el tono a estas declaraciones de Bessent, ¿no? Que respecto a China, bueno, no es tan así que vamos a echar a China. Sí, alguna advertencia de Macri también, ¿no? Que pareciera ser hoy el garante de cierta estabilidad, no sé con qué, pero pareciera ser. Es muy poco, te pares donde te pares, muy poco táctico. Echar nada más y nada menos que a China, aunque esa sea la condición para hacer esta movida. Estaba viendo el comunicado de la embajada china en Argentina que salió y bueno, salen de punta también los chinos salen de punta contra Estados Unidos, no contra el gobierno local, hablando de que se recupera una mentalidad de la Guerra Fría, de que América Latina y el Caribe no es el patrio trasero de nadie, que no pueden perturbar la cooperación entre China y la región, etcétera, etcétera, etcétera. Salen fuertes los chinos a cruzar al secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Ahora, ¿realmente puede prescindir un gobierno, incluso el de Milei, de la posibilidad de cooperación con China desde el punto de vista más pragmático? Lo que pasa es que yo entiendo que le están negociando que el swap norteamericano de 20.000 millones de dólares, la condición sea que tengan que cancelar el swap con China de 18.000 millones de dólares. ¿Y ahí qué negoción? ¿Qué estamos? Porque nos quedan 2.000 a favor, pero están negociando esto. Y lo que muestra estos momentos en que las potencias se disputan la influencia de la región, lo que muestra es cómo se usa el crédito como una influencia geopolítica. Fíjate que se están peleando porque le presto yo y vos no le prestes. ¿Por qué? Porque como saben que después vos no podés pagar, cada vez que vence el crédito, te presionan y te sacan algo. China, Estados Unidos, el que sea, ¿no? Entonces uno ahí tiene que tener inteligencia estratégica. Primero no tiene que salir a pedir plata prestada al pedo, como hizo Macri, ¿no? Si pedís plata prestada para invertir en sectores estratégicos que tienen capacidad de pago en dólares, no para hacer una timba financiera, joder un rato diciendo yo en dólares y después una corrida y quedaste en la lona. Esto que es lo mismo que está diciendo Milei, que pide plata prestada para aguantar el dólar y financiar la fuga de capitales, es hundir un país en el subdesarrollo por décadas. No, esconder a la pobreza, a la esclavitud con las potencias. Bueno, es lo que vienen haciendo, tomando deuda para financiar fuga de capitales y nunca para generar capacidad de reparto. Bueno, yo con esto te tengo que dejar, ¿dale? Bien, te agradecemos muchísimo por este rato, si ya estábamos finalizando. La última, para que por un sí o por no, estos rumores entonces de anuncio de dolarización que echaron a correr, ¿los calificarías como humo directamente o puede haber alguna base de eso? Es una jugada interna, son los mismos sectores internos que quedaron desplazados, Ocampo y eso que proponían la dolarización, que ven que como el gobierno de Milei se le acaba la nafta, dicen un salto adelante, puede ser dolarizado. Se está jugando. Muy bien, Andrés Aciaín, director del CESO, licenciado en Economía de la UBA y Macroeconomía de la UNDAP. Muchísimas gracias por este rato y por esta conversación. Ahí estaba entonces, bueno, hablándonos de las implicancias geopolíticas de esta medida que se viene anunciando y de la que nos estamos metiendo, básicamente. Y anoticiando. A medida que podemos. En la que ya estábamos, y en donde nos venimos a meter cada vez más. Es muy, insisto, vergonzoso ver a los propios funcionarios argentinos tratando de bajarle el tono a las declaraciones de Bessent, que a su vez son las que supuestamente funcionan como condicionante del préstamo, ¿no? Diciendo, bueno, no. ¿Qué saber? Amigos chinos, tampoco se enojen, tampoco sean tan literales. Que era algo que ya había hecho